Bien, vamos a comenzar con la teoría de hoy que más adelante dará lugar a nuestro laboratorio. Hoy vamos a conversar sobre Amazon Elastic File System, que básicamente son ficheros de archivo compartidos entre nuestras máquinas virtuales o ES2, con algunas características particulares. Bien, comenzando, lo primero que tenemos que contar, algunas características de Elastic File System. Es un disco de red, como comenté, está gestionado 100% por Amazon Web y tiene la ventaja que podemos montarlo en varias instancias de ES2 simultáneamente. Esta es una de las principales diferencias que tiene con los EBS, que solo podía estar montado en una instancia. Bien, se puede trabajar en multi-EZ, esto nos permite mayor resiliencia porque podemos desplegar el disco no solo en una zona de disponibilidad, sino en varias zonas de disponibilidad. Esto nos da justamente alta disponibilidad, escalabilidad. Su método de pago es por uso, no debemos provisionar por adelantado capacidad y es más caro que un EBS porque tiene características diferentes, ¿no? Básicamente nos encontramos con esto, que generamos un Elastic File System y a través de un Security Group podemos acceder a él desde diferentes máquinas virtuales que están en diferentes zonas de disponibilidad, ¿no? Aquí vemos por ejemplo 2A, 2B y 2C, la misma máquina que accede a un mismo sistema de archivos. Esto en el laboratorio lo haremos prácticamente para que quede claro el concepto y sepan realizarlo en la práctica. Bien, continuando, vamos a hacer otras características, ¿no? Como protocolo sabemos que utiliza NFS versión 4.1. Para controlar su acceso, como vimos en la imagen anterior, lo que se utilizan son Security Groups que se habilitan con los Security Groups se habilitan por las zonas de disponibilidad. Y esto es importante, es solo compatible con las imágenes de AMI de Linux, no es con Windows. Esto tiene que ver con el protocolo que utiliza, que es POSIX, que cuenta con una API de archivos estándar, ¿no? Soporta inscripción en reposo utilizando KMS. Esto es importante porque si necesitamos que nuestra data esté protegida cuando está almacenada, no solo cuando está en tránsito, contamos con la posibilidad de, a través del servicio del KMS, hacer la inscripción de nuestros archivos, ¿no? Como se mencionó anteriormente, escala automáticamente, es de pago por uso y no necesitamos un capacity planning. Podemos comenzar utilizando unos pocos gigas, teras, y a medida que nosotros almacenamos archivos, la capacidad se va aumentando automáticamente. Los casos de uso más generales que podemos encontrar es servir una web, tener un sistema de archivos compartidos entre varias máquinas virtuales que consumen documentación, documentos o videos o lo que sea que podemos guardar ahí, y para CMS, ¿no? Para Content Management Service, como puede ser un WordPress o un Drupal. Bien, vamos a conversar un poquito sobre el performance y las capacidades de escalar que tiene nuestro Elastic File System. Puede escalar actualmente, esto puede cambiar, pero a más de 1000 clientes conectados concurrentemente con un throughput mayor a los 10 GB por segundo, y puede crecer hasta petabytes automáticamente, ¿no? A medida que nuestra información va creciendo dentro del sistema de archivos. Cuenta con varios modos de performance que luego los veremos en la práctica. Podemos detallar el de propósito general, que es el default recomendado por Amazon, que es para aplicaciones sensibles a la latencia, por ejemplo web server, un CMS como hemos dicho, Drupal, WordPress, WooCommerce, de los más conocidos, ¿no? Pero pueden ser otros. Hay una función para maximizar los IOs, ¿no? Para aplicaciones de mayor latencia que precisan mayor throughput, como por ejemplo procesamientos de video real time o Big Data para análisis de archivos, no sé, Data Lake. Y luego tenemos, dentro de los modos de throughput, nos encontramos con tres modos. El primero es el bursting, donde 1 terabyte son igual a 50 megas y puede escalar hasta, o puede hacer un burst, mejor dicho, de hasta 100 megas. El modo provisioner, que se usa cuando seleccionamos por adelantado un throughput independientemente del tamaño de almacenaje que queremos, ¿no? Podemos tener poco almacenamiento, pocos gigas o teras y tener mucho throughput. La desventaja que tiene el modo de provisioning es que tenemos que también pagar por ese
throughput por adelantado, ¿no? Porque está provisionado para nosotros. Y el modo Elasticsearch, también el recomendado, es que está basado en las cargas de trabajo y puede escalar automáticamente hacia arriba o hacia abajo en función del throughput que estemos necesitando en un cierto momento para leer o escribir archivos en nuestro Elastic File System. Bien, vamos a avanzar un poquito más con las clases de almacenamiento que tenemos. FS cuenta con Lifecycle Management, ¿no? Que es una función para mover archivos en diferentes storage class o clases de almacenamiento en función de la cantidad de días que tiene sin ser consultado ese archivo. Eso nos permite hacer un uso más óptimo de los costes por almacenamiento que tiene nuestro Elastic File System. Tenemos el almacenamiento estándar, que es para los archivos que se consultan frecuentemente, tiene un costo más alto, pero el tiempo de retrieve de un archivo es mucho más bajo. Infrequent Access es para archivos que se consultan poco frecuente, digamos, tiene un costo medio y un tiempo medio de recuperación de esos archivos, mientras que Archive se usa para archivos que se consultan entre 1 o 2 veces al año y tiene un costo muy bajo justamente por eso. Y esto es importante, implementar una política para el movimiento de nuestra información dentro del Elastic File System nos puede hacer ahorrar mucho dinero. Ahora lo vamos a ver un ejemplo que tenemos un poquito más adelante y en el laboratorio lo vamos a estar trabajando. Supongamos que nosotros tenemos desplegado nuestro Amazon File System y tenemos archivos almacenados en una categoría estándar y tenemos una política para mover estos archivos. Aquí se puede ver Lifecycle Policy para mover estos archivos a un Infrequent Access cuando pasa X tiempo. Ese X tiempo lo seteamos nosotros en la plataforma de Amazon y puede ser un archivo que no se mueva más allá de 30 o 60 días, se mueva a Infrequent Access, ¿no? Y de esta manera este archivo que teníamos en estándar pasa a Infrequent Access y se empieza o Amazon mejor dicho empieza a cobrarnos menos por el almacenaje de este archivo. Y de este mismo modo, este mismo archivo que está en Infrequent Access y no se consulta por X tiempo, se podría pasar al modo Archive y tendría un costo aún más bajo. Y existe una política que es que cuando un archivo que está en Archive se consulta, se vuelve a estándar. ¿Y por qué? Porque se entiende que si voy a buscar un archivo que hace un año o 6 meses que no lo consulto es porque lo voy a estar utilizando más seguido porque estoy haciendo un trabajo puntual. Entonces, para que el tiempo de recupero de ese archivo sea mayor, lo movemos a estándar y luego empieza el ciclo nuevamente, ¿no? Y la disponibilidad, bueno, como dijimos, es multi-AZ, entonces para un entorno de producción nos garantiza que nuestra documentación está, digamos, protegida, y tenemos el modo de una sola zona de disponibilidad que es para entornos de desarrollo o backup, no es recomendable para entornos de producción. Bien, vamos a comenzar con el laboratorio de Elastic File System, que es un sistema de archivos compartidos para nuestras máquinas S2. Para ello, bueno, vamos a ingresar a la consola y lo primero que vamos a hacer es ir a la opción de FS. Recuerden que lo podemos poner como un favorito desde aquí y si hacemos clic aquí. Inicialmente no vamos a tener nada cargado, con lo cual lo que vamos a hacer es create un file system. Y una vez que estamos aquí, vamos a darle un nombre a este file system. Vamos a ponerle fs demo s2. La VPC vamos a dejarla que nos trae por default y a continuación vamos a hacer clic en Customize. Bien, lo primero que vamos a ver al comenzar a configurar nuestro sistema de archivos compartidos es la política de Lifecycle o cómo se van moviendo los archivos para tener una mejor gestión de costes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de almacenamiento. El estándar, el Infrequent Access, el Archive y una vuelta a estándar cuando reabrimos un archivo, y cuando eso sucede generalmente porque buscamos un archivo que puede estar en Archive y vamos a necesitar que se devuelva más rápido y lo vamos a estar consultando más seguido, entonces lo quitamos de Archive y lo volvemos a estándar.
Para eso lo que nosotros podemos hacer es en nuestra consola decirle que un archivo que está en estándar y no sea abierto en los últimos 30 días pase una política de infrequent access que es mucho más económico. Y al pasar a los 90 días desde que este archivo no se abrió, pase a un archive que es aún mucho más barato el almacenamiento. Y aquí en Transition into Standard, esto por default viene en None, pero les recomiendo que lo dejen on First Access. ¿Esto qué es lo que hace? Es que al momento en que ese archivo que hacía más de 90 días no lo estábamos trabajando, o 60, no importa dónde estaba, si en Infrequent Access o en Archive, hacemos un retrieve, lo pedimos para leerlo. Lo que podemos considerar es que una vez que lo abrimos es porque tal vez lo estemos trabajando y lo abrimos más de una vez. Entonces lo que le pedimos es que en el primer acceso que lo vuelva a traer a estándar, y de esa manera tiene una manera de recuperarse mucho más rápido. Y luego continuará la política, ¿no? Si este archivo que volvimos a traer a infrequent a estándar por 30 días no se abre, pasará a infrequent access y así sucesivamente. Bien, luego tenemos la encripción, que recomiendo dejarla habilitada, y perdón que me lo salteé, los backup automáticos, que también es recomendable que esté activado. Luego tenemos el throughput, o sea, la performance que vamos a tener en el retrieve y en la lectura de estos archivos. Bien, tenemos dos modos básicamente, Enhance y Bursting. Elastic y Provisiones son dos submodos de Enhance. Bien, vamos a comenzar con Bursting. En Bursting básicamente lo que hace Amazon es, a medida que aumenta la cantidad de almacenamiento que nosotros tenemos, aumentan la performance o los requerimientos, ¿no? Con lo cual es un modo un poco más no es tan económico como estar en el Enhanced, ¿no? Porque al aumentar el almacenamiento aumentan nuestro IO, ¿no? Y nos da mayor throughput para tener este acceso, y esto no es realmente performante. Lo que nosotros deberíamos trabajar más con Enhanced, y tenemos dos modos, ¿no? el Elastic o el Provisioned. Comienzo con el Provisioned. En el Provisioned básicamente lo que hacemos es, nosotros ya sabemos los throughput que vamos a necesitar. Entonces si seleccionamos el Provisioned, tenemos que también indicar la cantidad de throughput que queremos. Esto tiene la desventaja de que esto se paga por adelantado, pues se paga por el throughput que está provisionado, justamente el que Amazon nos reserva. Bien, y el recomendado, que es el Elastic, es el modo que, como no sabemos la cantidad de IOs que vamos a necesitar, a medida que consumimos nuestros archivos, o a medida que necesitamos más throughput, ¿no? Nos provisiona más IO. Entonces es una manera más elástica y más económica, ¿no? De manejar la performance. Y luego tenemos de uso general, que bueno, o maximizar los IO. Generalmente lo recomendado ya te lo está seleccionando Amazon, ¿no? Que es trabajar en el modo Enhance con Elastics. De esta manera te evitas pagar por adelantado el provisionamiento de ese throughput, y en General Output Pods. Bien, una vez que tenemos esto configurado, avanzamos, Next, y tenemos que configurar la parte de redes. Bien, en la parte de redes tenemos que seleccionar el Security Group con el cual van a trabajar nuestros discos FS. Para ello vamos a eliminar primero estos Security Groups, y lo que debemos hacer es crear un Security Group para nuestros FS. Para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestro S2, luego a Security Groups. Bien, y vamos a crear un nuevo Security Groups, y le vamos a poner un nombre. Vamos a llamarlo FS Nemo. Vamos a darle una descripción: SG para FSS2. Vamos a ponerle. Bien, vamos a trabajar siempre con la VPC default, no vamos a cambiar nada, no vamos a agregar ni inbound rule ni outbound rule, vamos a dejarlo así, y vamos a crear nuestro security group. Bien, una vez que está creado, podemos volver a nuestros discos y
recargar nuestra web. Vamos a tener que empezar de nuevo, pero ya las cosas ya vienen precargadas como los dejamos la última vez. Hacemos un next, eliminamos nuevamente estos security groups y ahora sí seleccionamos el EFSDemo que acabamos de crear. Bien, una vez que están creados le damos continuamos. Estas son opciones avanzadas que no las vamos a estar usando en este momento, con lo cual seguimos hacia adelante. Y aquí tenemos una review de nuestro EFS. Podemos agregar un tag si queremos. Esto es para la key. Si creamos en KMS una key para hacer la inscripción. Bien, y aquí podemos ver que en cada una de las zonas de disponibilidad se nos está creando un security group. Bien, entonces eso hacemos, creamos. Bien, y ahora se está provisionando. Y una vez que esté provisionado, aquí podemos ver que en este momento no tenemos nada, solo los 6 kilobytes que ocupa en sí mismo. Y como es un sistema de archivos que se paga por lo que está justamente depositado dentro de este file system, el solo hecho de tenerlo creado no nos genera un coste, ¿no? Bien, bueno, ahora perfecto. Ahora lo que deberíamos hacer, paso siguiente, es crear dos máquinas virtuales en diferentes subnets de diferentes zonas de disponibilidad y ver que efectivamente este disco que acabamos de crear se puede atachar a estas dos máquinas. Y si creamos un archivo en uno de estos S2, se replicará automáticamente en el otro porque es en sí el mismo disco que está atachado. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a ir nuevamente a nuestra S2 y vamos a crear nuestra primera instancia. Bien, vamos a llamarla instancia A. Bien, recuerden que tiene que ser del tipo Amazon Linux, que son las que soportan. Vamos a dejar un T3 micro. En Keeper vamos a ponerle en este momento que no, porque digamos es una demo, entonces en un entorno productivo no, pero acá sí. Luego nos vamos a conectar a través de la consola de S2 y no va a haber problema porque al finalizar lo vamos a eliminar. Y luego aquí tenemos la parte de redes, la parte de nuestro disco, y vemos que aquí ya tenemos el S3 Files, que es muy bonito. Pronto voy a sacar un video de esto, FS y FSX. Si nosotros seleccionamos nuevo Elastic File System, nos va a decir que no podemos, o no tenemos seleccionado más bien una subnet en la cual esté nuestro disco. Entonces, File System, no disco, perdón. Entonces, previo a esto, para que se nos habiliten los FS que tenemos configurados y podamos verlo, debemos ir a editar nuestra network settings y en subnet elegir sobre qué subnet queremos desplegar esta máquina. Vamos a desplegarlo sobre la AZ1, EU2 AZ1, recuerden eso. Luego la segunda máquina lo desplegaremos en EU2 AZ2. Y una vez que lo tenemos seleccionado, si bajamos nuevamente, ahora vemos que en FS nos da Add Share File System. Entonces creamos y aquí tenemos nuestro disco que creamos, nuestro File System, perdón, no es un disco, y dónde lo va a montar en nuestra máquina. Bien, podemos ver que automáticamente al crear se va a tachar en el Security Group que seleccionamos, que es el FSDemo, recuerden, y que automáticamente se va a montar. Entonces, bueno, hacemos un launch de esta instancia y esperamos que se provisione. Ahí está, add in FS, y una vez que la tenemos, vamos a ir nuevamente a instancias. Aquí ya tenemos nuestra instancia A y vamos a crear una instancia B. Vamos a llamarla B, instancia B. También recuerden que solo soportado en Amazon Linux por el protocolo que usa. T3 Micro también. Vamos a poner que no queremos Keeper. Vamos a editar nuestro subnet y vamos a elegimos la 2. Ok. Y ahora aquí seleccionamos
fs y vamos a hacer un attach del mismo disco que ya tenemos montado en nuestra otra instancia y hacemos un launch. Bien, se comienza a provisionar. Bien, perfecto, volvemos a instancias. Solo las running. Ahí está. Y aquí podemos ver que tenemos la primera instancia que creamos en una zona de disponibilidad, que es la 2A, ¿no? Y la segunda máquina que acabamos de crear, que está en la zona de disponibilidad 2B. Bien, vamos a seleccionar nuestra primera máquina S2 que creamos y vamos a conectarnos a ella utilizando EasyTube Instance Connect. Conectar. Vamos a elevar privilegios y vamos a buscar el punto de montaje que era Mount FS EFS FS1, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla, ¿no? Entonces si yo aquí hago un ls-l para ver los archivos que tenemos, vemos que no tenemos ninguno. Pero si quisiéramos crear un archivo, nuestro primer archivo por ejemplo de texto, y por ejemplo hacemos bin hola.txt y vamos a escribir hola mundo y lo guardamos. Bien, ahora hacemos nuevamente un ls-l y vemos que aquí tenemos nuestro archivo recién creado hola.txt. Bien, recordamos que estamos en la máquina que está en 2A. Bien, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a conectar a la máquina 2B y deberíamos ver que nuestro archivo se replicó, aunque está en otra zona de disponibilidad, pero el disco está tachado a nuestra S2, este archivo hola mundo. Entonces para eso vamos a conectarnos, ya la tengo seleccionada, nos volvemos a conectar. Bien, voy a elevar privilegios, vamos a limpiar pantalla y vamos a ir al punto de montaje y vamos a hacer un ls-l y aquí vemos que tenemos nuestro archivo hola.txt, que es el mismo que tenemos en nuestra otra máquina. Aquí podemos ver que esta máquina es la 172.31.47.25, mientras esta es la 29.84. Ahora, en esta máquina que está en otra zona de disponibilidad, vamos a crear otro archivo, que vamos a llamarlo bin prueba, vamos a llamarlo prueba efs.txt. Bien, y vamos a escribir, esto es una prueba de uso del FS. Lo vamos a guardar. Si hacemos un ls-l, aquí tenemos el segundo archivo que acabamos de crear en esta máquina en la segunda zona de disponibilidad. Y si vamos a nuestra primera máquina y hacemos un ls-l, aquí vemos que está. Y si hacemos un cat para ver lo que tiene, acá vemos que está. Esto es una prueba de FS. Bien, perfecto. Aquí podemos ver que este sistema de archivo que creamos para trabajar con estas tres zonas de disponibilidad, al crear una máquina virtual independientemente de las tres zonas de disponibilidad que tenemos, en este caso en Spain, puedo crear, primero atachar este file system a las tres máquinas, crear archivos y trabajar con ellos sin ningún problema. Ahora por ejemplo vamos a hacer un RM del archivo hola, le decimos que sí, ls-l, rm, le decimos yes y vamos a limpiar y ls-l, y acá veo que ya el archivo no está, y si vengo aquí y hago un ls-l veo que tampoco está. Ahora bien, si por ejemplo vamos a nuestro
a nuestro file system. Aquí lo vemos. Y si hacemos en nuestro file system, bueno, el archivo de texto pesa muy poquito, no tenía apenas caracteres, con lo cual no ha cambiado el peso, ¿no? Y se puede prácticamente no hay nada archivado, es un archivo de muy poquito de caracteres. Bien, con lo cual no se puede ver mucho. Bien, bueno, hasta aquí lo que quería mostrar del funcionamiento, la creación y la gestión de los Elastic File System. Recuerden que eliminar todo lo que creamos, sobre todo para no generar costes. En este caso vamos a usar un RM del archivo prueba. Aquí podemos ver si hago un ls que ya no tengo nada, y si me vuelvo a mi primera máquina, hago ls-l, tampoco, ¿no? Total 0. Bien, y por último lo que deberíamos hacer es eliminar las máquinas para evitar tener un coste asociado a las mismas. Entonces, para ello recuerden que podemos venir a Instance State, hacer un stop de las dos máquinas. Bien, y luego un terminate de las máquinas para eliminar por completo este cómputo y demás. Y recuerden que no hay ningún problema con el file system, porque al no tener nada archivado no genera un coste, pero si lo quieren eliminar basta con hacer delete. Luego, para eliminarlo, lo que nos pide es que ingresemos su nombre, lo copiamos y lo pegamos, confirmamos. Bien, y aquí comienza a hacer el delete de nuestro file system. Esto lo podemos cerrar porque ya están eliminadas, ya están terminadas. De hecho, si vamos aquí y hacemos un filtro por máquinas, no sé, en running no tenemos nada, máquinas en terminated aquí van a estar, ¿no? Con lo cual ya nos podemos quedar tranquilos de que esto no nos va a generar costes, y ya nuestro file system se encuentra eliminado. Así que por lo tanto, si queremos crear uno nuevo, tenemos que empezar todo el proceso de nuevo. Bueno, espero que esto le haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo laboratorio. Bien, retomando el tema y comparando nuestros discos de los que venimos viendo, nuestros volúmenes EBS y nuestros EFS, vamos a ver qué ventajas, desventajas o para qué se utiliza cada uno de ellos. Bien, el volumen EBS, como vimos, soporta una sola instancia y están sujetos a la zona de disponibilidad donde se despliega. O sea, yo no puedo tener en dos zonas de disponibilidad compartiendo un EBS. Y si queremos migrar o queremos tener disponible en otra zona ese volumen, lo que hay que hacer es tomar un snapshot, almacenarlo y moverlo o recuperarlo a una máquina virtual que está en otra zona de disponibilidad, ¿no? Esto vendría a hacer algo como esto. Nosotros tenemos nuestra zona de disponibilidad 1, nuestro S2 que está vinculado a nuestro volumen root EBS, y lo que queremos es, por X motivo, levantar este volumen root en una segunda máquina virtual, pero en una otra zona de disponibilidad. Entonces lo que hacemos es tomamos un snapshot, aprovechando la funcionalidad de EBS Snapshot, y la recuperamos, pero ya en otra zona de disponibilidad. Digamos que es un proceso más tedioso, pero podríamos tener ese volumen root en una máquina en otra zona de disponibilidad. Y algo súper importante de los volúmenes EBS es que por default, cuando nosotros eliminamos una máquina virtual, una S2, de nuestra consola de Amazon, automáticamente por default se elimina el disco. Este es un seteo que se puede eliminar para que esto no pase, pero hay que tenerlo en cuenta porque perdemos toda la información que tenemos. Sin embargo, en un disco de FS se puede montar sobre distintas zonas de disponibilidad. Esto lo vamos a estar trabajando en el laboratorio. Bueno, mejor dicho, lo trabajamos en el laboratorio. Lo que sí es importante es que el disco file system solo se puede montar en una máquina con una AMI de Linux. Porque por el protocolo POSIX que veníamos hablando, el precio es más elevado que un EBS, justamente porque tiene otro tipo de uso y otro tipo de soporte. Pero para mejorar ese coste más alto tenemos que trabajar con las políticas
para mover los archivos a medida que no los utilizamos. Y bien, esto es todo lo que quería contar hoy sobre EBS y nos vemos en el próximo vídeo.